nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ponemos este tiempo de predicación en sus manos, Señor Jesucristo, para que usted sea exaltado en todo tiempo, en todo momento, Señor, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos las da. Señor Jesucristo, en esta hora sometemos nuestro pensamiento, mente, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la da, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues le damos gracias a Dios que estamos siempre buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Buscar la presencia de Dios es lo que tenemos que hacer todos los días, porque Amén. fuera de la presencia de Dios no hay nada. Y el Señor quiere hablarnos hoy la guerra espiritual satánica de decretos para quitar lo que Dios te ha dado, ¿verdad? La guerra espiritual satánica de decretos para quitarte parte lo que Dios te ha dado, ¿sí? ¿Cómo vencer? ¿Sí? Entonces, sabemos que nosotros diario estamos batallando en muchas cosas, y a veces pensamos que las cosas que nos suceden son naturales, como hace tiempo cuando pensábamos que la violencia intrafamiliar o cualquier situación de depresión pues era normal, pero ahora que venimos a Cristo nos damos cuenta que no hay maldición sin causa, sino que siempre hay una causa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que desarrollar el carácter de guerra de Dios, ¿sí? Amén. Porque Dios nos dio un carácter, como Él es cordero y Él es león, el Señor, su carácter de guerrero, un guerrero que aborrece la religión, un guerrero que aborrece la idolatría, un guerrero que aborrece las religiones en toda su dimensión. Entonces tú tienes que salir de la religión, porque Dios no es religión, Dios es relación, tu relación con Dios Cordero y como león de la tribu de Judá luchar. Entonces ese carácter de un hombre o una mujer de guerra te va a hacer que tú venzas en todo momento de acuerdo a la dirección y el consejo de Dios, porque la mayoría de la iglesia toma el congregarse como un relajamiento, un esparcimiento, y no es así, sino que tú tienes que vivir como un soldado listo para vencer, un soldado listo para batallar, pero sobre todo para tener lo que Dios te dio, ¿sí? Entonces tenemos que esforzarnos en eso. Dice la palabra de Dios que vamos a ver que el enemigo, como él le molesta que tú seas bendecido, que tú tengas bienes y riquezas, él trata de arrebatarte eso que tienes, ¿sí? Puede ser a través de decretos de juicio, de sentencia, de condenación o de despojo contra ti, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber cómo batallar en esa área, cómo vencer en esa área, ¿sí? Y de esa manera, pues nosotros vamos a seguir avanzando, a seguir creciendo, ¿sí? Pero sobre todo, nosotros debemos de entender que hay una batalla de decretos, ¿sí? Lo que quiere empezar el Señor es hablar de tres cosas. Dice la palabra de Dios que Dios hizo decretos, y la palabra de Dios nos habla que Él decretó, ¿sí? Y que los decretos de Dios nadie los puede quebrantar, ¿sí? Después vamos a ver la pregunta si los hombres de Dios pueden decretar, y después vamos a ver los decretos del enemigo, cómo es que levanta decretos, ¿verdad?, contra los siervos de Dios, y cómo nosotros vamos a anularlos, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 14, 17, dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 14, 17, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17. Amén. Dice la palabra de Dios
en Colosenses capítulo 2, del 14 al 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio de la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Entonces, anulando el acta de los decretos que había contraria hacia nosotros. Entonces, el acta que antes de conocer a Cristo, había actas del enemigo. Cuando llegamos a Cristo y recibimos a Cristo, esas actas de decretos quedaron destruidas, y cuando nosotros confesamos el pecado. Pero hay muchos que en la iglesia, que no están en la iglesia totalmente, sino están un pie en el mundo y un pie en la obra de Dios. Entonces abren puertas, y por eso el enemigo aprovecha ahí para lanzar decretos de acusación, de despojo, de robo, de secuestro y de muerte, ¿sí? Entonces vemos que anulando el acta de los decretos, ¿quién lo hizo? Jesucristo, ¿sí? Amén. Pero nosotros debemos de entender que la palabra se tiene que discernir y entender, ¿sí? Porque es ahí donde muchos no entienden esa parte, ¿sí? Dice la palabra de Dios que vamos a ver cómo es que nuestro Dios hizo decretos. Primero vamos a ver los decretos de Dios, ¿sí? Los decretos de Dios son su soberanía y eterna determinación acerca de todas las cosas que son, que han sido y que serán en la creación, en la historia y en la salvación de personas. La Biblia utiliza las siguientes palabras para hablarnos acerca de estos decretos eternos. Por ejemplo, vemos su consejo, vemos su propósito, vemos su complacencia, vemos su voluntad, vemos su determinación, vemos su decreto. En Salmos 2.7, vamos a ver en el Salmos 2.7, ¿qué dice la palabra de Dios en Salmos 2.7? En Salmos capítulo 2, versículo 7, dice la Escritura, la palabra de Dios. En Salmos capítulo 2, versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí está, ¿sí? En el Salmos capítulo 2, versículo 7, dice la Escritura, la palabra de Dios, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. ¿Te das cuenta? Los decretos de Dios son soberanos. Los decretos de Dios nadie los puede revertir. Amén. ¿Sí? Pero el Señor nos está hablando, y encontramos en la palabra decreto. Sabemos que la gente que está en una iglesia religiosa, entre comillas cristiana, ahí no hablan la verdad, no hablan la doctrina. Y ellos no saben que hay una guerra. Hace un día, en la mañana, una sierva me decía que la querían despojar de su casa, quitarle su casa. Y luego otro siervo que le querían quitar su casa. Entonces yo no sabía por qué el Señor me había dado esta palabra. Cuando nosotros vemos que Dios ha decretado cosas para nosotros como sus hijos, el enemigo quiere vernos muertos, quiere vernos sin cartera, quiere vernos sin salud, quiere verte quebrado, quiere verte sin bienes, quiere verte sin familia, quiere verte sin salud, quiere verte sin propiedades, quiere verte sin herencia, quiere verte sin títulos de propiedad, porque Él quiere quitarte todo, ¿sí? Entonces nosotros estamos en una iglesia que se llama el León de la Tribu de Judá Internacional, porque es el nombre del ministerio donde Dios nos llamó a una visión de restaurar todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, volver a la palabra de Dios, volver al Dios de la Biblia. Y una iglesia que no predica el Evangelio del Reino dice que el hombre no puede decretar, cuando vamos a ver casos bíblicos que los reyes decretaron en la Biblia. Y en esta pandemia, presidentes de varias naciones en la pandemia decretaron que todos debían de tener un cubrebocas. Decretaron. Pero hay muchas iglesias religiosas que dicen que el hombre de Dios no puede decretar. Entonces, lo que sí debemos de entender es que nosotros no podemos mandar a Dios, pero sí podemos pedir a Dios y Él obrará de acuerdo a su voluntad. Entonces se trata de discernir las cosas. Por eso el enemigo
tantas cosas hace porque la iglesia no conoce su autoridad, no conoce su identidad, no conoce el carácter de un verdadero guerrero. Yo siempre, cuando llegué a Cristo, dije, ¿por qué en esa iglesia, cuando no eras ministro, cuando no estaba todavía como ministro, no entendía por qué pura religión, puro convivio, pura pachanga, puros regalos, puras palabras de amor? Pero cuando yo salía de la iglesia no sabía cómo enfrentarme al diablo, no sabía cómo derribar sus argumentos, no sabía cómo derribar sus palabras, no sabía derribar sus trampas, no sabía quién era mi enemigo. Y entonces es ahí donde Dios me procesó para hoy hablarte de realmente de que Dios no es religión. Yo odio la religión. La religión para mí es algo que quiere usurpar el lugar de Dios, pero jamás podrá, porque la religión dice que viene de la palabra religare, que donde busca un intermediario entre Dios y los hombres. Nosotros no tenemos ninguna religión que sea como intermediario. Nosotros solamente tenemos al Dios vivo, Jesucristo Todopoderoso. ¿Sí? Entonces Dios quiere que conozcas la autoridad que Él te ha dado. ¿Sí? Entonces vemos aquí, está bien claro en el Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Quién te engendró? Dios. Amén. ¿Quién me engendró? Dios. Gloria a Dios. ¿De quién eres su hijo? De Dios. Amén. Yo soy hijo de Dios, no soy de una religión. Aleluya. Por eso yo les digo, ¿de qué religión? Yo no soy de ninguna religión. Yo soy de Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo me engendró, porque Jesucristo me dio autoridad, porque Jesucristo me ha dado poder. Y ahora con su poder, yo actúo de manera sabia, como cordero y como león. Yo, un hijo del diablo, lo enfrento conforme a la palabra, pero en oración. Porque sé que no es él. Pero yo no me dejo. ¿Quién manda a quién? Los hijos de Dios están aquí en la tierra para llevar el reino de Dios, para ser usados por Dios, para arrebatarle las almas que Satanás se ha robado, porque se ha robado, no son de él, son de Dios. Y entonces, yo siempre anduve buscando algo que me diera esa libertad cuando no conocía al Dios vivo. Y siempre anduve viendo dónde tener ese poder, pero no porque nada me llenaba, ¿sí? Pero cuántas cosas pasé por no conocer al verdadero Dios, ¿sí? Entonces, nosotros podemos entender de que los decretos de Dios son eternos, inmutables, ¿sí? De que Dios decreta con completa libertad, de que Dios puede hacer lo que Él le plazca, de que Dios decreta para su gloria. Todo ha sido decretado por Dios, por ejemplo, la creación del universo, las estaciones del año, los límites de las naciones y el lugar de trascendencia del hombre, la duración de la vida humana, los gobernantes de las naciones, ¿sí? Eso está en la palabra que vamos a ver un poco. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Los decretos de Dios son eternos. ¿Dónde los vamos a ver? En Salmos 33:11. Salmos 33:11 dice la palabra de Dios. En el Salmos 33:11 dice la palabra de Dios. Salmos 33:11, ¿sí? El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmos 33:11. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmos 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, Gloria a Dios. los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Si te das cuenta, los decretos de Dios nadie los puede quebrar. El diablo, los siervos de Satanás, aunque ellos estén decretando contra la voluntad de Dios, porque los Illuminatis, los masones, los satanistas, los luciferianos, los que tienen que querer el control mundial, ahorita ellos están haciendo con tecnología, queriendo alterar la naturaleza, queriendo alterar los climas, pero no pueden, porque eso está decretado por Dios. Eso nos tiene que quedar bien claro a nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Amén. Porque Dios es el que determinó los tiempos. Determinó cuándo es verano, cuándo es otoño, cuándo es invierno, cuándo es primavera. Nadie puede cambiar eso. Así como el sexo en un hombre y en una mujer. Él ya determinó, Dios ya decretó que tú fueras mujer, tú ya no puedes ser hombre. Dios decretó que tú fueras hombre, Dios decretó que tú fueras mujer. Amén. Entonces Amén. no puedas cambiar esas cosas. El diablo quiere cambiar con sus decretos, con sus ideologías. Ahora dice la palabra de Dios en Isaías 40:13.
Isaías 40:13. Dice la palabra de Dios en Isaías 40:13. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 40:13? Dice la escritura en Isaías 40:13. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. ¿Sí? Entonces, Dios decreta con completa libertad. ¿Sí? En Isaías 40:13. ¿Sí? Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. ¿Sí? Entonces, Él decreta con completa libertad. Y vamos a ver que, como vemos en el libro de Génesis, en capítulo 1-2, la creación del universo. En Génesis 8:22, vamos a ver Génesis 8:22. Génesis capítulo 8, versículo 22, dice la escritura en Génesis capítulo 8, versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor y el verano y el invierno y el día y la noche. Ahí están decretadas las estaciones del año. ¿Sí? En Génesis capítulo 8, versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. ¿Sí? Entonces estamos viendo los decretos de Dios que nadie los puede quebrar. Nadie está por encima de Él. ¿Sí? Y vamos a ver Hechos 17:26. Hechos 17:26. En el libro de Hechos capítulo 17, versículo 26. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 26. Dice la escritura la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si te das cuenta, aquí nos está hablando los límites de las naciones y el lugar de trascendencia del hombre. En Hechos capítulo 17, versículo 26. ¿Sí? Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sí? Amén. Entonces, vamos a ver en Job 14:5. Job 14:5. Dice la palabra de Dios en Job 14:5. ¿Sí? En Job 14:5. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Job capítulo 14, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios en Job capítulo 14, versículo 5? ¿Sí? Job 14, versículo 5. Amén. Dice la palabra de Dios en Job 14, versículo 5. Amén. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus mesas están cerca de ti. Los pusiste, dice, los pusiste límites de los cuales no pasarán. ¿Sí? En Job capítulo 14, versículo 5. Amén. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Les pusiste límites de los cuales no pasarán. Si te das cuenta, la duración de la vida humana. ¿Sí? Y luego vamos a ver en Romanos 13:1, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 13:1? No se distraigan, pongan atención. Romanos 13:1, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 1? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por orden por Dios han sido establecidas. Amén. Entonces estamos viendo los gobernantes de las naciones. ¿Quién los puso? Pues Dios, ¿sí? Amén. ¿Y qué vemos que está en Lamentaciones capítulo 3? Vamos a ver en Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 y 38. Vamos a Lamentaciones capítulo 3, ¿sí? Lamentaciones capítulo 3. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 y 38, ¿sí?
Dice la palabra de Dios en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 y 38. Dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, ¿sí? En Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Sí? Entonces, de ahí es donde muchos, los religiosos que no predican la palabra de Dios, dicen que el hombre no puede decretar. Pero si entonces los gobernantes de las naciones que no conocen a Cristo, que no son siervos de Cristo, ellos decretaron en esta pandemia. Ellos lo hicieron. Entonces, ¿por qué la religión, los hombres religiosos que no disciernen la palabra, dicen que no, el hombre no puede decretar? Pero vamos a ver qué dice en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 5. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová de Israel en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado, al modo que está escrito, ¿sí? Entonces, vemos aquí, ¿sí?, cómo Ezequías celebra la Pascua. Otra versión habla de que ciertamente hicieron pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dar, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito, al modo que está escrito, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de saber que Dios es el que determina, el que decreta lo que se tiene que hacer. Y vamos a ver ahora en Esdras capítulo 5, versículo 17. Esdras, vamos al libro de Esdras, ¿sí? Esdras, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Esdras, que vamos a ver en el libro de Esdras, ¿sí? Esdras 5:17. Dice la palabra de Dios, vamos a ver en el libro de Esdras. Esdras capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 5, versículo 17. Dice la escritura, la palabra de Dios. Y ahora si el rey, dice, y ahora si al rey parece bien, busque en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro, había sido dada la orden para edificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto, ¿sí? En otras palabras habla que los tesoros del rey que están en Babilonia, así que por orden de Ciro se decretó. Si en otros dicen se decretó por orden del rey Ciro, en otras versiones, ¿sí? Entonces, por orden del rey Ciro, ¿sí? Aunque no vemos que es un decreto. Decretar es decidir. Amén. Es resolver un asunto. ¿Y qué es decreto? Es un dictamen. Amén. A favor o en contra. Y entonces, aquí vemos como el rey Ciro, ¿sí?, por orden, ¿sí?, por su orden del rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces, vamos a ver ahí mismo, pero ahora
el versículo 3, Esdras capítulo 6, versículo 3, abajito. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 70 codos de anchura. En el 3, en el año primero, el rey Ciro, el mismo rey, dio orden, ¿sí? O sea, decretó, ¿sí? Y a veces nosotros no entendemos que Dios le dio autoridad. Aquí estamos hablando del rey Ciro, ¿sí? Entonces los reyes, ellos decretaban. Por ejemplo, este gobernador que está aquí decretó que nuevamente se tenían que poner cubrebocas, después que se quitaran. Entonces, en la iglesia no entendemos que Dios nos ha dado poder, autoridad. ¿Para qué? Para tenerlo guardado. Nos ha dado autoridad para defendernos de las acechanzas de Satanás. Nos ha dado poder y autoridad para vencer, no para contemplar cómo te derrota, no para contemplar que te siga humillando, que te siga pisoteando. Es tiempo que destrones a Satanás todos los días y lo venzas, porque él es tu enemigo y sus demonios y sus siervos, ¿sí? No se trata de pelear en la carne, sino pelear en el espíritu, con un carácter de guerra, como Jesucristo es varón de guerra. ¿Dónde lo dice? Pues ya lo hemos visto en Éxodo 15:3, ¿sí? En Éxodo 15:3 dice la palabra de Dios que Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, ¿sí? Nuestro Dios es guerrero, Él no es religioso. Más bien, Él rompió las religiones, Él destruyó las religiones, porque eso vino a demostrar que las religiones son engaños de Satanás. Que Jesucristo es un Dios vivo, real y poderoso. Por eso se llama Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso se llama Rey Jesús. Y Dios no nos trajo muerte, ni robo, ni destrucción. Él, porque dice en San Juan 10:10, ¿qué dice la palabra de Dios en San Juan 10:10? Que hemos visto, en San Juan 10:10. Ahí está bien claro, ¿sí? En San Juan 10:10 dice la escritura, la palabra de Dios, ¿sí? El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién da su vida por ti? Cristo. ¿Quién da su vida por ti? Cristo. Aunque ahorita está en el Espíritu Santo, en espíritu, Él está peleando por ti. Amén. Porque el Espíritu Santo y Jehová de los ejércitos y Cristo es un único Dios. Amén. Entonces, amén. Él es guerrero. Métete eso en la cabeza. Jesucristo es cordero y es león. Por eso es el león de la tribu de Judá. Amén. Y por eso yo siempre estaba buscando la presencia de Dios, buscando. ¿Por qué no puede uno vivir en victoria cuando no conocía a Dios como guerrero? Por eso yo siempre he dicho que yo no soy títere ni tapadera de nadie, que yo no soy una niñera, que yo no soy un don nadie, yo soy un embajador. Amén. Yo soy un profeta y apóstol de Jesucristo por su gracia y misericordia. Amén. Así me muevo en lo espiritual y en lo físico, y así me muevo con el poder de Dios y en humildad, dándole la gloria a Dios. Amén. Porque Él escogió. Amén. Y tiene un precio estar aquí. Entonces, siempre tú debes de pensar que donde tú vayas eres luz. Amén. Que donde tú vayas tú tienes que libertar al cautivo. Tú tienes que derrotar a los siervos de Satanás. Porque a veces nos enfrentamos, vamos en la calle y vemos siervos de Satanás cuando vamos a predicar allá afuera. Y a veces tú tienes más temor que ellos, cuando ellos tienen que temor de ti, porque Dios va contigo. Amén. Entonces, es tiempo de despertar, iglesia, porque la guerra se ha aumentado. Satanás ha inventado muchas estrategias para llevarse a millones al infierno. Es un tiempo de despertar, es un tiempo de saber que el tiempo se acaba, es un tiempo de saber que Jesucristo te dio poder y autoridad para vencer en cada prueba, para vencer en cada batalla. Y entonces aquí vemos cómo el rey Ciro, cómo él decretó. Vamos a ver en Esther 2:8, en el libro de Esther 2:8, vamos a ver en el libro de Esther, en Esther 2:8.
¿sí? Esther. Vamos al libro de Esther. Primero ubícate en el libro de Esther. ¿Sí? En el libro de Esther. Dice la palabra de Dios atrás de Job. Esther, en capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios en Esther, capítulo 2, versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento, ahí sí, dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, aquí en esta versión Reina Valera sí dice, y sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencial real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Esther es proclamada reina. ¿Sí? Pero vemos que dice que sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decretó el rey que había reunido doncellas en su residencia real. ¿Sí? Entonces, vamos a ver quién es este rey. Pasadas estas cosas, desde el 1, Esther capítulo 2:1, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero. El rey Asuero se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y la sentencia contra ella. Y dieron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y pongan el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todos las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencial real, a la casa de las mujeres, el cual de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en ese lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencial real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados para Jeconías, rey de Judá, a quien hizo traspasar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había quedado en Hadasa, es decir, Esther, hijo de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa. ¿Te das cuenta cómo el rey Asuero decretó? Así es. El rey Asuero, en el capítulo 1 vemos quién es ese rey. Hizo un decreto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los que están en una iglesia que no se predica el evangelio, dice que el hombre de Dios no puede hacer decretos? No puede hacer decretos. Entonces, ahí es donde la religión les ha engañado, porque no tienen discernimiento. Claro que nosotros no podemos mandar a Dios, porque Dios es soberano. Amén. Pero nosotros pedimos, y Él obrará de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su consejo y dirección. Y entonces, ¿por qué estos hombres que hablan la palabra de Dios pudieron hacer decretos? En este caso, el rey Asuero. Dice en la palabra de Dios, en el 8, sucedió que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, fue un mandamiento y un decreto del rey, ¿sí? Y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencial real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Esther es proclamada reina, ¿sí? Amén. Entonces, vamos a ver ahora en Esther 1:20, atrasito. En Esther capítulo 1, versículo 20 dice, y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Fíjate lo que se decretó. También el rey Asuero, ¿sí?, hizo un decreto ahí, en el 20, y el decreto que dicte el rey, se está avisando que el rey
Asuero iba a ser un decreto, que lo vemos más adelante en el capítulo 8. ¿Sí? Entonces, el decreto es un mandamiento, es una orden, es una resolución. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿puedes tú decretar como mujer? Amén. Sí. ¿Puedes tú decretar como siervo de Dios? Sí. Amén. Amén. Dios sabrá cómo hacer las cosas. Porque si no, entonces tú vas a ser siempre zarandeado por enemigos si no utilizas las armas. En Job 38:10. Job 38:10. Dice la palabra de Dios en Job 38:10. Dice la palabra de Dios en Job 38:10. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos. Jehová convence a Job de su ignorancia. En el capítulo 38 de Job, versículo 10, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos. Y luego dice en el 11, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y así pasará el orgullo de tus olas. Tú puedes decretar para que tus enemigos no lleguen a ti. Tú puedes decretar para que los caminos cruzan la santa muerte, y todos los siervos de Satanás tienen caminos para ellos llegar a ti, en lo espiritual y natural. Tú tienes que atar decreto que esos caminos de muerte, de vicios, de drogas, de sentencias, de enfermedad, contra mi casa, contra mi familia, se quiebran, se atan y bloquean en el mundo espiritual natural en el nombre de Jesús y no llegan. Decreto eso en el mundo espiritual natural en el nombre de Jesús. Y firmo ese decreto con la sangre de Cristo y el anillo de sellar de Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Esa es la forma de ir aprendiendo a defenderte. Amén. Porque es una iglesia de guerra aquí. Es una iglesia Amén. que predica el evangelio del reino. El carácter de guerra de Jehová de los ejércitos. Amén. No estés jugando, no estés titubeando. Satanás no juega. Él viene para matar, robar y destruir y él no se la piensa. Él viene con todo. Así es. Y si él viene con todo, yo debo ir con todo. Pero para eso tengo que estar en una vida íntegra, en una vida de santidad, Amén. en una vida de sujeción, en una vida de obediencia, rompiendo y odiando la religión que tantos años te tuvieron cautivo y me tuvieron cautivo. Que se rompieron cuando vinimos a Cristo. Y hoy el Señor quiere que tú entiendas hoy, porque hay decretos que Satanás y sus demonios lanzan contra los siervos de Dios, contra el pueblo de Dios. Por eso hay mucha gente que dice, ore por mí porque me quieren quitar esa casa, me quieren quitar esa propiedad. Es una injusticia, es un sabotaje. Es Satanás atrás de eso. Y vamos a ver cómo es el actuar de Satanás, porque Jesucristo fue a la cruz por voluntad propia, no fuera porque Él no pudiera tener poder, Así es. sino que vamos a ver ahí cómo es que el enemigo hace sus formas de decretar. Vamos a ver cuáles son los pasos que él hace, porque sucedió contra nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en San Juan 18, 17 al 24, ¿sí? San Juan, ¿sí? San Juan, ¿sí? 18, capítulo 19 y 24, dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 18 versículo 19-24. Anás interroga a Jesús y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada habla en oculto y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han oído. ¿Qué les haya hecho? ¿Qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote?
Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica que está mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Si te das cuenta, esas son las trampas que Satanás usa cuando nosotros vamos a predicar allá afuera. Es la misma. Te quieren intimidar, te quieren amenazar, te quieren secuestrar, te quieren callar y silenciar. ¿Quién lo hace? Los siervos de Satanás, las personas impías de cualquier raza, clase social que no son hijos de Dios. El diablo les mete pensamientos, aparte que los demonios están dentro de ellos, y esos usa sus bocas para acercarte, intimidarte y amenazarte. Y eso hace un decreto. Ahora vamos a ver en Isaías, en Mateo 26, 57. Por eso yo odio mucho la religión. Odio el espíritu religioso en las congregaciones. Porque el espíritu religioso quiere opacar el poder de Cristo, el carácter de un guerrero, la identidad de un guerrero. San Mateo 26. San Mateo 26. Vamos a ver San Mateo capítulo 26, versículos 57 y 60. San Mateo capítulo 26, versículos 57 y 60. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. En el 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron los 2 testigos falsos. ¿Qué hace Satanás en un decreto? Primero, te interroga. Luego, te acusa. Luego, falsos testigos. ¿Sí? Falsos testigos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en San Mateo, vamos a ver ahora en Lucas, capítulo 23. San Lucas, capítulo 23. San Lucas, capítulo 23. San Lucas, capítulo 23, versículo 7, versículo 10, versículo 11 y 12. Vamos a ver ahí. ¿Sí? San Lucas, capítulo 23, versículo 7. Vamos a ver el 7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Jesús ante Herodes. ¿Sí? Jesús ante Herodes. ¿Quién era Herodes? Un gobernante. ¿Y quién era Herodes? ¿Quién lo usaba? Satanás. ¿Sí? Entonces, te presentan, y ahora vamos a ver en el versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. ¿Te das cuenta? Acusándole. Eso ya lo vimos, que acusan. Y luego vamos a ver el 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban, dice, vamos a ver el 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Hacen complot, conspiran contra ti. Conspiran contra ti. ¿Sí? Que te menosprecian. En escarneció en el 11. Menosprecian. Encarneció. ¿Qué es encarneció? Te odian a muerte. Ese es el modo actual y operante de Satanás.
¿sí? Y por eso los siervos de Satanás, los brujos, los hechiceros, los agoreros, adivinos, satanistas que le sirven al diablo, son siervos de Satanás y ellos usan demonios para hacer decretos contra tu persona, para hacer decretos contra tu casa, contra tus bienes. Ellos quieren despojarte de todo lo que Dios te ha dado. Pero nosotros no tenemos que permitir, si somos hombres de guerra, si sabemos pelear la buena batalla de la fe, ¿a poco te vas a quedar cruzado de manos? Así es. Dios te dio poder, autoridad. ¿Para qué? ¿Para esconderte y decirle a Dios, hazlo tú? Dios te dio poder, autoridad para tú vencer. Es tiempo que ya rompas la religión. No seas un religioso. Todo se lo dejo a Dios. Que quitaron esto, te lo dejo a Dios. Que le pasó esto, se lo dejo a Dios. Que esto también se lo dejo a Dios. ¿Para qué eres entonces? ¿Quién eres tú en el reino de Dios? Así es. Tiene que ser ya salir de la religión. Porque en la religión te menosprecia. La religión, Satanás, que representa la religión, te menosprecia. Te crees derrotado, fracasado, que no vales nada, que no sirves para nada, que eres un pobre diablo, te dicen así. Él mismo usa el diablo para decirte eso, pero es el mismo Satanás. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está decretando a través de esas personas que hacen contra ti que eso te suceda. Pero es nosotros de decir, eso lo revierto, eso lo cancelo, eso lo anulo. Esos decretos y palabras que estás declarando contra mi persona quedan canceladas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Revocadas, revertidas. Hoy declaro que soy hijo de Dios, que eso ya no llega a mí. Pero si tú estás firme en el camino de Dios, Así es. pero si tú sigues abriendo puertas, pues el enemigo tiene derecho legal por el pecado, porque tú no has entendido que eres hijo de Dios y que todo tu cuerpo y todos tus dos pies y manos son de Dios. Amén. No un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No un pie con Dios sirviendo y un pie sirviéndole al diablo en el tequila, en el chisme, en la murmuración, en la acusación, en la calumnia, en el robo, en el secuestro. O somos de Dios o sois del diablo. No hay de dos. Dice la palabra de Dios que hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Entonces Dios es el que nos hace esos hombres guerreros. Amén. Porque estamos en guerra, hermanos. Esto no es un juego. Hay muertos y heridos. Basta ya de que el diablo te trate de intimidar y amenazar. Todos los que se congregan son hijos de Dios. Amén. Todos los que dejaron a Dios son apóstatas. Así Y es. son tus enemigos. Así es. Y eso lo va a hacer al diablo para desbancarte, para sacarte de tu plan y propósito. Entonces, vemos aquí todo lo que pasó a nuestro Dios, cómo lo interrogaron, cómo lo acusaron, cómo le pusieron falsos testigos, cómo se lo presentaron ante Herodes, cómo conspiraron contra él, cómo hubo menosprecio y escarnecimiento contra él. Y así también el diablo nos odia, porque ahora nosotros somos hijos de Dios. Así Él es. ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Pero el problema es que la iglesia sigue viviendo como religión, como cuando estaba en una religión. Busca a Dios cuando quiere, lo adora cuando quiere, siempre lo busca para pedirle y para entregarle todo. Te dejo mis broncas, te dejo esto otro, me quitaron esto. Y entonces, ¿para qué te dio poder, autoridad? ¿Para qué te dio? Entonces, debes de entender que tú eres un guerrero. Debes entender que esto no es un juego. Debes entender que el enemigo quiere quitarte tu casa, quitarte tu familia, quitarte salud, quitarte tus bienes, quitarte tu trabajo. ¿Cuánta gente anda buscando trabajo y no encuentra porque le hicieron un decreto para que esté desempleado y no encuentre trabajo? Así es. ¿Cuánta gente quiere tener un esposo pero no puede porque le decretaron infelicidad para que no fuera feliz? ¿Cuánta gente quisiera tener un hijo y no tiene porque le decretaron para que no tuviera hijos? Pero eso se rompe en el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de usar la autoridad. Ya no estás en una religión donde te sacó Dios. Y si estás en una iglesia cristiana que entre comillas habla la palabra, pero ves que está peor que una religión, porque sigue festejando igual que el mundo, sigue viviendo igual que el mundo, sigue llevando las mismas fiestas paganas, entre comillas dice cristiana, pero hacen lo mismo, salte de ahí.
escapa por tu alma porque sigues en una religión. Dios nos sacó de la religión. Por eso yo odio la religión en las congregaciones. Ese espíritu que trata de opacar el poder de Dios, que trata de usurpar el lugar de Dios. Y por eso nosotros debemos de salir ya de Babilonia. Entonces estamos viendo cómo el enemigo opera con decretos, porque Satanás quiere copiar a Dios. Dice, con que Jehová es el que decretó, como ya vimos, el universo, las cosas, las edades, los tiempos, él ya lo hizo. Ahora Satanás también quiere decretar en contra tuya y en contra mía. Pero si tú le abres puertas, porque él opera por derecho legal, él opera por el pecado, él opera porque lo vas a consultar, él opera porque tú no le crees a Dios y le crees más al diablo. Por eso hay muchos cristianos que han dejado a Dios, porque en la iglesia, entre comillas, que estaban, no había milagros, sanidades, liberaciones, y como vieron y les engañó el diablo, que allá donde iban y pagaban 1,000, 2,000, ahí sí les alzaba, van para allá. Pero dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo predicaba el evangelio con demostración del poder de Dios. Amén. Y no se avergonzaba del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Es tiempo de que tú salgas de la religión. Ya no seas religioso, no seas lo que el diablo dice, que eres una víctima, que no vales nada, que eres un fracasado. Esas mentiras del diablo. Así es. El diablo es el que ya está condenado, destruido, que ya está vencido, que no tiene poder ni autoridad sobre ti, solamente el que tú le das. Así es. Ahora vamos a ver en la palabra de Dios, por ejemplo, en Ananías y Zafira, en Hechos 5:1. Hechos 5:1. capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 7. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo el precio, subiéndolo también su mujer, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te ha quedado a ti vendida, no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así es. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vio un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. En el 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Ahí quiero que vayas entendiendo un poco de lo que sucede cuando Dios decreta sobre alguien. Porque aunque no se dice así, pero cuando Dios dice, porque ya vimos que Dios lo que dice se hace. Amén. Y aquí Él dijo y se hizo. ¿Y qué pasó? Hubo temblor, hubo miedo, Así es. porque con Dios no se juega. Así es. Cuando tú te opones a la autoridad, sea el ministro que esté predicando, te estás metiendo con Dios. Así es. Te estás peleando con Dios. Estás retando a Dios. Estás blasfemando. Y eso trae juicio. Eso no es un juego. Por eso le doy gracias a Dios, porque en estos 9 años Él nos ha respaldado. Amén. Y todos los que se han Amén. metido contra mi persona, con el manto que Dios nos dio, han terminado enfermos. Y después han pedido, le pido perdón, ore por mí. Y yo lo hago de corazón,
porque eso me llamó Dios. Amén. Pero sí yo te digo hoy que no te metas con los siervos de Dios Así es. que saben que Dios levantó Amén. a nivel general y a nivel mundial, lo Así estoy es, diciendo. así es. Amén. Porque nosotros somos embajadores de Cristo, somos representantes de Dios aquí en la tierra, somos autoridad de parte de Dios. Y nuestra boca tiene poder, Amén. porque nuestra boca la usa Dios. Así es. Y entonces Amén, amén. el Señor quiere que tú sepas que esos decretos que pasaron ahí, que Dios determinó para que Ananías y Zafira murieran, ¿quién los cambió? Nadie. Nadie. Ahora, ¿qué pasa cuando los siervos de Satanás decretan contra ti? ¿Y qué es lo que hacen eso? Ellos. Vamos a ver lo que dice, lo que fue anotando, lo que me fue diciendo el Señor. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver que los siervos de Satanás decretan. Entonces, por ejemplo, por revelación, conforme a lo que hemos visto, de cómo Jesús pasó, vimos que lo arrestaron, vimos que lo acusaron, vimos que le hicieron falsos testigos, vimos que lo condenaron a muerte, entre comillas, porque él tenía que ir a la cruz. Si él se defendiera no le pasaba nada, porque hay una parte en la palabra de Dios que Jesús le dijo a Pilatos, a sus enemigos: tú tienes poder, autoridad sobre mí porque Dios te lo ha permitido, pero si no, yo puedo llamar a 22 legiones de ángeles y no tendrías nada en mí. Entonces, hay decretos de maldición, de enfermedad, de idolatría, de brujería, de hechicería, de ocultismos, de epilepsia, de confusión, de tormento, de inferioridad, de paranoia, de cansancio, de insomnios, de malformaciones, de alergias, de tumores, de esquizofrenia, de prostitución, de drogas, de alcoholismo, de esclavitud, de secuestros, de amenazas, de enfermedades, con dolores. Y todos esos los tenemos que romper diario en el nombre de Jesús. ¿Cuántos tenían una casa, una tortillería? Yo he platicado con gente, dice, de momento se fueron las ventas y bajaron todo, de momento. Dije, te hicieron un trabajo, un decreto de muerte, de destrucción contra tu negocio. Lo cancelamos y desactivamos en el nombre de Jesús. Pero primeramente tienes que recibir a Cristo. Amén. El diablo no juega. El diablo siempre está haciendo, queriendo hacer cosas contra ti, contra mí. Son un ejemplo, ¿sí? Pero tenemos, ¿cómo vamos a vencer? En San Juan 1:9. San Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, perdón. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso a Él. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es. Nosotros pecamos, como les digo, y a veces se nos ocurrió hablar tan sencillo y simple. Pero nosotros, si no reconocemos que hemos pecado, fallado,
entonces el diablo tiene derecho legal ahí. Cuando tú sabes que antes de venir a Cristo fuiste a los brujos, tú ya debiste pedirle perdón a Dios para que esos pecados fueran borrados y lo que trató de hacer el diablo fuera cancelado ya en el nombre de Jesús. Esa es la forma de vencer. Esa es la forma de revertir. Pero si tú no haces eso, el enemigo sigue teniendo derecho legal. En Primera de Pedro 5:8. En Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, busca como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso te digo que estamos en una guerra, hermano. Estamos en una guerra. Y aunque en muchas iglesias no te hablan de guerra espiritual ni de lucha espiritual, pues peor les va, porque desconocen a su enemigo y desconocen que están en una guerra y el diablo los zarandea y los trapea como quiere. Pero tú no estás ahí, tú llegas a una iglesia de restauración y reunir todas las cosas en Cristo. Y dentro de ellos se restaura el carácter de guerra de Jehová Sabaoth, de león de la tribu de Judá, en todos los congregantes que vienen aquí. Porque eso es Dios, varón de guerra, Jehová es su nombre. Entonces, el enemigo anda como león, es nuestro adversario. ¿Es tu esposo tu adversario que te ha dado Dios? ¿Es tu esposa que te dé Dios tu adversaria? ¿Es tus hijos tu adversario? ¿Es el pastor, es el apóstol tu adversario? ¿Es el patrón tu adversario, el que tienes un trabajo? ¿Es el gobernante de una nación, de un pueblo, tu enemigo? ¿Es tus suegros? ¿Es tu yerno? ¿Es tu nuera? Es Satanás que anda como león. No es león. El león de la tribu de Judá solamente es Jesucristo. Amén. Y como el diablo quiere copiar como Dios, dice, yo también soy como un león, no es, como un. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león, no es un león. Entonces, te das cuenta que estamos en una guerra. Así es. Y es más vale usar el armamento. Amén. Por eso dice en Primera de Juan 3:8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, Dios nos dio poder para destruir todos los decretos de muerte. En el nombre de Jesús, renunciamos y rompemos los decretos de muerte, decretos de destrucción contra nuestra familia, decretos de despojo contra nuestros bienes, decretos de robo, decretos de quitar propiedades, casas, carros, camionetas, negocios, se cancelan de mi vida, de mi esposa, de mis hijos, de la iglesia y de todas las iglesias bajo esta cobertura en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad. Declaramos que ahora nosotros vemos cómo nuestros enemigos no pueden hacer nada contra nosotros porque nosotros estamos decretando que esos decretos del diablo quedan anulados y desactivados para siempre. Amén. En nuestro presente futuro en el nombre de Jesús. Y nos declaramos libres de todo decreto de injusticia, de sabotaje, de robo, de secuestro, de muerte en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la forma de guerrear. Amén. Esa es la forma de vencer. Es tiempo de tomar las cosas como son, no como nos las dicen. ¿Cómo dice la palabra? Así tengo que actuar, así Amén. Tengo que vivir. Amén. No estás en una religión, estás en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, por eso se dice reino. Por eso se dice que Jesús es el Rey Jesús. Porque Él gobierna, reina, rige y tiene dominio. Y los hijos de Dios deben de tener dominio. Agarrados de la mano de Dios deben de gobernar, reinar, regir y tener dominio sobre todos los acontecimientos y cosas que pasan. Porque todo se lo dejan a Dios. Ay, que Dios reprenda al diablo. Entonces, ¿para qué te dio poder a ti? ¿Para qué te dio poder, autoridad? ¿Para que te siga amenazando, intimidando y secuestrando, robando y matando a Satanás? Que queda cancelado eso y quedó con punto final destruido en el nombre de Jesús. Ahora es tiempo de aplastarle la cabeza
todos los días hasta que Dios te llame a su presencia. Amén. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de que te pongas en la brecha. Porque hoy la guerra se ha aumentado, porque el tiempo final está por venir, el tiempo del Señor se acaba y el Señor viene por su iglesia y el enemigo ha aumentado la maldad y sus estrategias para que tú no avances y no tengas lo que Dios ya dijo que tienes y Él te lo quiere robar como Él quiere y piensa, pero falta tú que se lo permites. En pocas palabras, Satanás es un asesino. Satanás es un asesino y él no ganará si tú no se lo permites, si yo no se lo permito. Así es. Aquí no hay zona neutral, como en las artes marciales, que dicen que hay yin y hay yang, que hay punto medio. Aquí no hay punto medio. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? O conquistas y vences o te van a vencer a derrotar. De ti depende, ya no de Dios, porque Él te dio poder y autoridad para vencer en todo tiempo y en todo momento. Dale la gloria a Dios. Un aplauso a Jesucristo. Alaba al Señor. Pero de verdad, la gloria es de Dios. Paz de Cristo. Amén.